¿Alguna vez has cuestionado qué acecha en la oscuridad cuando las luces se apagan? Hay un escalofrío que recorre tu espalda, ¿verdad? Un susurro de incomodidad que danza sobre tu piel, como si las sombras mismas estuvieran vivas, observando, esperando. Es un miedo primordial, uno que nos ha acompañado desde el alba de los tiempos, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo desconocido. Ahora, ¿qué tal si te decimos que a veces, lo que tememos podría ser más que simples productos de nuestra imaginación? ¿Y si los crujidos y gemidos de tu casa en plena noche no son solo el asentamiento de un edificio antiguo, sino algo más? Esto nos lleva al fascinante pero inquietante mundo del paranormal, fenómenos que desafían nuestra comprensión del mundo natural. Toma, por ejemplo, la escalofriante historia de una casa aparentemente ordinaria que esconde un secreto escalofriante. Una casa que se dice que está embrujada. Residentes y visitantes por igual han reportado experimentar sucesos inexplicables. Imagina esto. Estás solo en casa y de repente escuchas un susurro, suave y escalofriante, pero no hay nadie cerca. Sientes una brisa fría pasar junto a ti, pero todas las ventanas y puertas están cerradas con llave. Luego, los objetos comienzan a moverse por su propia cuenta, como si fueran manipulados por manos invisibles. Pasos fantasmales resuenan en los pasillos vacíos, aumentando la creciente sensación de temor. Estos sucesos, tan perturbadores como son, no pueden ser explicados por nuestra comprensión actual de la ciencia. Desafían la misma tela de lo que consideramos realidad. Es fácil descartarlos como meras alucinaciones, trucos de la mente. Pero, ¿qué? Si no lo son, ¿qué pasa si estas son manifestaciones de lo paranormal, insinuando un mundo más allá de nuestra comprensión? A medida que el miedo se intensifica, recuerda, estas no son solo historias, sino experiencias que han dejado a muchos cuestionando la tela de la realidad. ¿Qué sucede cuando lo invisible decide hacer sentir su presencia? Imagina esto. Un hombre, lo llamaremos Juan, se topa con un viejo espejo ornamentado en una venta de garaje. El espejo, con sus diseños intrincados y su marco desgastado, atrae el amor de Juan por todas las cosas vintage. Intrigado, lo compra sin pensarlo dos veces, sin saber felizmente de la montaña rusa de terror que acaba de invitar a su vida. Objetos embrujados. El concepto puede parecer sacado directamente de una película de terror. Sin embargo, está profundamente arraigado en la tradición paranormal. Se cree que los objetos, al igual que los lugares, retienen energía, especialmente si han sido parte de experiencias emocionales intensas. Esta energía a veces puede manifestarse como fenómenos inexplicables vinculados al objeto. En el caso de Juan, el espejo parecía ser más que solo un reflejo de la realidad física. Extraños sucesos comenzaron a desarrollarse en su vida. Su hogar antes pacífico ahora resonaba con susurros inexplicables en plena noche. Los objetos se moverían inexplicablemente. El aire de repente se volvería frío. Pero los incidentes más aterradores eran las figuras que ocasionalmente vería en el espejo. Figuras que no estaban allí cuando se daba la vuelta. Los objetos embrujados han sido parte del folclore en todo el mundo. Desde el maldito diamante Ope hasta la infame muñeca Annabelle. Estos objetos han tejido sus propios cuentos de terror. Sirven como un escalofriante recordatorio de que lo paranormal no siempre se limita a casas embrujadas o cementerios. Puede estar tan cerca como el espejo en tu pared o la muñeca en tu estante. El encuentro de Juan con el espejo es solo una cuenta entre muchas. Es un cuento que nos hace cuestionar nuestra comprensión del mundo. Desafía nuestra percepción de la realidad y nos obliga a reconocer que hay misterios en este universo que aún no hemos comprendido. En el mundo del paranormal, el pasado de un objeto a veces puede ocultar un secreto oscuro y aterrador. ¿Estás listo para adentrarte más en el abismo de lo desconocido? Nuestro último relato nos lleva a un pequeño pueblo ubicado en el corazón de América, donde una familia fue atormentada por una entidad invisible. Una entidad que se sentía más a menudo de lo que se observaba, desde el más tenue de los susurros hasta el más violento de los estruendos. Esta familia vivió en un estado de terror constante, sin saber nunca qué vendría después. Este terror invisible, damas y caballeros, es lo que comúnmente se conoce como un Poltergeist. El término Poltergeist proviene de raíces alemanas con Poltern, que significa hacer ruido o retumbar, y Geist, que significa espíritu. El Poltergeist es un fantasma ruidoso, uno que se deleita en crear caos e infundir miedo. Los Poltergeists han sido parte del folclore y las historias sobrenaturales en diversas culturas y a lo largo de la historia, desde los escalofriantes relatos de la antigua Roma, donde se decía que entidades invisibles lanzaban piedras y causaban estragos, hasta los relatos modernos de objetos que se mueven por su propia cuenta. Los cuentos de Poltergeist son tan variados como aterradores, pero lo que hace verdaderamente aterrador a un Poltergeist no son solo las perturbaciones físicas que puede causar,
Es el tormento psicológico. El constante sentimiento de inquietud y terror que proviene de vivir en una casa asediada por una entidad que no puedes ver, con la que no puedes razonar y de la que no puedes escapar. Los poltergeists no se tratan solo de lo espeluznante y lo extraño. Se trata del terror de lo desconocido. Se meten en nuestros miedos más profundos. El miedo a lo que no podemos entender, lo que no podemos controlar y lo que no podemos predecir. Nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios.